y estamos pues haciendo esta práctica con la ayuda del profe Jorge en manejo integrado de enfermedades. Entonces para que con la experiencia que tiene pues obviamente el profe Jorge nos pueda mostrar realmente en campo cómo se hace ese manejo integral, ¿no es cierto? Ahorita también les vamos a pasar una lista de asistencia, son dos, una que está de esta forma, que es la que me van a ayudar a firmar y a llenar, y hay otra que es donde ya están todos los nombres de ustedes, que también para que si ustedes me hagan el favor de colaborarnos ahí. Pues mi profe Jorge, no sé, yo creo que todos te conocen acá, mi profe, sin embargo, no sé, la primera vez. para que si me sepas también. Vale, muy buenos días. Mi nombre es Jorge Antonio Girón. Yo con la universidad desde el 2014 comencé en Facatativá, pero pues he tenido una trayectoria de idas y vueltas. Este año volví otra vez con la universidad después de estar un poquito fuera. He venido trabajando mucho en el tema de frutales para exportación. Entonces pues es algo que vamos a ver hoy en la finca. Actualmente soy el director del curso de frutales en la universidad. Volví ya con el curso de frutales. La idea es que hoy vamos a hacer una visita sobre todo a dos cultivos principales, que va a ser Gulupa y Granadilla. Vamos a ver algo de tomate de árbol, pero por encimita, no es que vayamos a verlo tanto, pues aprovechando que tiene enfermedad, de pronto ahí es donde nos vamos a centrar un poquito, ¿vale? Estamos ubicados en la finca El Paraíso, municipio de Silvania, vereda Agua Bonita, sector Monterrico. Esta finca está a una altura aproximada de 2.300 metros sobre el nivel del mar, entre 2.300 y 2.320, 25 metros sobre el nivel del mar es que nos encontramos, ¿vale? Aquí por estar en esta cuenca, nosotros recibimos todos los vientos del Magdalena, pegan contra la montaña, tenemos una humedad relativa muy alta. Cuando digo muy alta, estamos hablando del 70%, entre el 70 y el 80% de humedad relativa. Cuando hablamos de enfermedades, pues, ¿qué se necesita para que una enfermedad se desarrolle? Humedad relativa alta. Cambios bruscos de temperatura y humedad relativa, ¿cierto? Entonces vamos a aprovechar muy bien la práctica, porque eso sí que se da bien bonito acá las enfermedades, ¿no? Se presentan diferentes modos de estrategias de manejo, comenzando por manejos culturales, por manejos etológicos, por manejos químicos, por manejos biológicos. Entonces vamos a ver un poquito el tema y vamos a charlar un poquito sobre el tema. Primero, no nos vamos a acercar mucho a la reja, por favor. El perro es bravo si uno se le acerca mucho, y si están con nosotros, pues no va a hacer nada. Si de pronto ustedes llegan de un momento a otro, pues se puede hasta saltar la reja y ahí sí es peligroso. Dos, por favor, nada de botar papeles por ahí en ninguna parte. Cuando ya empecemos a bajar de la práctica, pues se les va a ofrecer un juguito y un ponquecito para que por favor no vayamos a botar ni a darle al perro comida, sino ojalá no vayamos a botar mugre. Nos dan, ahorita buscamos una bolsa y la guardamos lo que tenemos. Mi papá es la persona que vive aquí en la finca, Antonio Girón, y es quien también pues es la persona que realmente desarrolla todas las actividades acá, y con quien a veces hacemos experimentos que funcionan a veces y a veces no funcionan, ¿sí? Pues en la finca nosotros hemos manejado proyectos del Sistema General de Regalías, y dentro de esos proyectos está uno para control de mosca de la fruta, y otro en volátiles para el control de mosca de la fruta, y otro en aceites esenciales para, a partir de los aceites esenciales, controlar enfermedades y plagas. Aquí cultivamos algunas especies silvestres, las domesticamos y después lo que hicimos fue extraer los aceites para controlar plagas y enfermedades. Ahorita con la Universidad Nacional estamos desarrollando un proyecto en pasifloras para control de enfermedades, y esta es una de las fincas que tomamos también como piloto, y lo que hicimos fue inocular algunas enfermedades dentro de la finca para después con los mismos aceites empezar a aplicarlas. Eso no se debe hacer casi en ninguna parte, porque pues imagínense el riesgo
traer un hongo, aplicarlo y que se empiece a propagar más rápido. Entonces, eso hay que hacerlo con mucho cuidado. Hasta ahí. Coge un pulsito, ¿quién lo tiene? ¿Preguntas, dudas al respecto? La idea es, ojalá, disfrutar la práctica. Preguntas que tengan, por favor, inmediatamente. No vamos a dejar preguntas para después. Muy probablemente van a llegar unos estudiantes más adelante de la práctica y pues la idea es, si ellos vienen y se contextualizan, pues también contextualizarlos un poquito de cómo va la práctica, ¿no? Si ya llega muy tarde, profe, ahí sí ya es decisión del profe. ¿Hay acompañantes en este grupo? A ver. Nadie más, ¿cierto? Ya somos solamente estudiantes. Porque hay algo que dentro de los lineamientos de la universidad sí cambió a partir de este año y es que no se permiten acompañantes dentro de las prácticas, ¿vale? Antes uno los dejaba ingresar, yo no tenía problema, pero hoy en día por temas de ARL, por temas de universidad, ustedes todos como estudiantes están cubiertos, ¿sí? Pero una tercera persona que lo pique una abeja, que se caiga, es un problema, ¿vale? Entonces ahí sí ya nos toca decirle a los acompañantes que de aquí en adelante no los podemos dejar ingresar a ninguna unidad productiva. Listo. De las recomendaciones que nos hace el director de curso es que también manejemos algunos conceptos que los debemos tener claros, ¿cierto? Para este tipo de prácticas y sería una charla muy cortica, pero muy corta solamente para que ustedes, para que vean cómo está la cuestión de la apropiación de conocimiento, que yo creo que ya lo manejan muchísimo, es simplemente eso que lo vamos a hacer ahorita. Y la otra es que yo voy a ir y voy a ir tomando fotos y voy a grabar unos videos. No sé si a alguien le moleste, no quiera salir en las fotos, porque ese está en la cuestión de La renovación del registro calificado. Vamos a volver a cambiar malla. Ojo, los que están en malla, porque, bueno, eso va a ser más o menos dentro de 4 o 5 años que tienen tiempo también de terminar, pero los que estén comenzando y que no les pase, Casi me asusta. me imagino que cambiaron acá, malla una vez. aquí ya hay personas que están con la malla, que les toca cambiarse de malla, ¿no? Sí. Entonces, pero ojalá no les vaya a Tercer pasar lo mismo, semestre. porque volvemos a cambiar malla, va a ser una malla un poquito más renovada. Hay unos cursos que estamos metiendo nuevos muy interesantes, pero no se vayan a dejar coger. ¿Cuándo la renuevan, profe? Más o menos. Para eso es la visita. Si nos aprueban, a partir del año entrante empezamos con malla nueva. Los que están en malla antigua tienen hasta 4 años para graduarse. Ah, Pero pues si yo tengo pero, la segunda renovación. pero hubo mucha gente que estaba en la primera malla, dejó pasar el tiempo, no dio todos los cursos por X o Y razón y les tocó pasarse a malla nueva y ahí perdieron unos cuantos créditos académicos, ¿no? Sí, mucho. entonces no hay ningún problema, fotografías y videos. No. Bueno, pues van a aparecer Avisa por para ahí. sonreír. Sí. No, la cuestión es más que es para que ustedes vean, no es algo con libreto, sino más bien que lo que estamos haciendo acá. Listo, conceptos básicos para ya arrancar y yo creo que ya lo que digo es que creo que lo tenemos claro todos. Dentro de los conceptos y lo que hablaba el profe, la cuestión del triángulo de la enfermedad. Entonces para que su merced o alguien me diga que si lo tienen claro el concepto del triángulo de la enfermedad. ¿Se acuerdan del triángulo de la enfermedad? Si no lo saben, no hay ningún problema, aquí lo volvemos a repetir, lo volvemos a validar el concepto. ¿Se acuerdan del triángulo de la enfermedad? En este caso. Creo que algo relacionado con Las condiciones, el patógeno y... Bueno, sí, era como algo así como algo así. El ambiente patógeno y como el huésped. Exactamente, Sí. entonces acuérdense, siempre para que se dé una enfermedad tiene que haber 3 características claves, ¿no es cierto? El huésped que sea virulento, ¿no es cierto? Las condiciones medioambientales que sean aptas y el huésped, ¿no es cierto? Ujú. El huésped que sea susceptible a esa enfermedad. Si no se dan esas 3, si una no se da, Pues, no se da, no se expresa la enfermedad. Entonces, señor, Están en cadena. están en cadena, sí, están como
Sí, están siempre juntas, ese triángulo mío. Así, están en cadena, ¿no es cierto? Entonces, por eso es bueno conocer ese triángulo de la enfermedad, porque usted no solamente aplica al vector o al agente que lo causa, sino que también puede hacer manejos culturales. Ujú. Entonces, si hay mucho riego, por ejemplo, si hay aumento de la humedad para que se exprese mayor esa enfermedad, pues usted puede controlar riego y no aplica para la enfermedad. Entonces, pues ya eso depende mucho de la finca. Yo siempre le digo a los estudiantes que esto no es una receta, sino más bien de lo que se da acá se adapta a cada una de las fincas, porque las condiciones medioambientales son diferentes. Entonces, teniendo en cuenta eso, acuérdense siempre el triángulo de la enfermedad para tener en cuenta eso. Entonces, no solamente es el agente que ataca, sino todo en conjunto. ¿Listo? Entonces, para que ustedes ya lo vayan viendo acá. Luego, si quieren, yo les hago llegar al chat que creamos, que creo que estamos todos en el grupito del chat, pues esta información para que la tengan ahí como la mano. ¿Listo? Entonces, dentro de esos conceptos que los debemos tener claro, también nosotros hablamos de síntomas. ¿Se acuerdan qué es el síntoma? ¿Cómo vemos la enfermedad? ¿Cómo ¿Cómo? se ve, digamos, la enfermedad? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se Digamos, expresa la enfermedad? Un poquito, ajá. Sí, sí, Como sí. los daños Está bien. es como vemos el hongo, puede ser un hongo, cómo se ve, cómo... Ese sería el signo. Sí, eso. Entonces, ok. más bien, el síntoma es cómo se expresa. Es un cambio dentro de la planta, un cambio fisiológico dentro de la planta, ¿no es cierto? La planta en Nariño les llaman a las plantas que están caídas porque la cuestión fisiológica no está bien, les decimos plantas achiladas. Cuando vayan a Nariño y escuchen a nuestros agricultores decir que está achilada la planta, es porque la planta está caída, Caída. ¿no es cierto? Por acá en Parque Boyacá también. Sí, también se usa. Decimos achuladas. Sí, por eso creo que los mismos paisajes los tenemos, creo que cuando uno viene a Boyacá es como si estuviera en Nariño. Cuando una familia tiene 3 hijos y uno queda chilo, uno ve que se chilo. Sí, bien, gracias. Entonces, Cambio fisiológico dentro es de porque la hay un cambio, ¿no es cierto? Simplemente se ve, se expresa, ¿listo? Si nosotros nos trasladamos a la cuestión del ser humano, sería entonces la fiebre. Esto está mal. Lo que pasa es que no sabe por qué la fiebre. ¿Listo? Y entonces si nosotros hablamos de síntoma, entonces ¿qué será el signo? ¿Cómo se expresa? Es cómo se expresa en la planta. Visualmente, Sí, ¿cómo lo ven? Es la presencia como tal de la... Sí. Así la Ay, presencia como tal de la Sí, ahí entonces, por ejemplo, si hablamos en almácigos con el Dampinol, ¿no es cierto? Entonces la planta está achilada porque hay algo fisiológicamente la planta está, ¿cierto? Pero entonces cuando nosotros hablamos de síntoma es porque ya vemos que hay un complejo de hongos que está afectando los vasos vasculares y por lo tanto la planta está tumbada, está volcada, como lo quieran decir, ¿no es cierto? O achilada. Entonces para tener esas características, porque siempre hablamos desde enfermedades de signos y síntomas, para de pronto no confundir esos dos términos, ¿listo? Lo que les digo, este paquetico se los voy a hacer llegar. Yo creo que todos pudieron ver también el paquetico que yo les dejé para la identificación de enfermedades en campo, que es como unos pasos, Sí. para que ustedes también los vean ahí. Y también desde las características de los controles, nosotros hablamos de la clasificación de los plaguicidas. ¿Ustedes se acuerdan cómo se clasifican los plaguicidas? de color. Hay unos que son de tipo de color. verde, rojo, Hablemos de colores. ¿Cuáles serían los colores entonces? rojo, Rojo, azul, Amarillo y verde. Amarillo. el azul y el amarillo. Y hay uno verde también. Pero entonces hay que diferenciar por la nueva... Por el nuevo concepto que se está manejando, Creo que es como antes se el manejaba tractor, el color verde. Entonces cuando hablamos del color verde, nosotros estamos hablando de toxicidad. ¿Listo? Y ahora hablamos ¿se acuerdan de ahora cómo hablamos? Desde los plaguicidas, desde los químicos, ahora se habla de peligrosidad. ¿Listo? ¿Por qué se hablaba antes de toxicidad? Porque antes solamente es todo lo que se bebía. O sea, toda Ahora es al contacto. Exactamente, entonces dijeron, no, ahora no es solamente lo que usted bebe, sino lo que es el contacto, ¿no es cierto? Lo que se inhala
no solamente lo que se ingiere, sino también la cuestión de animalitos y todo lo que es medioambiental. Entonces por eso ahora se habla de peligrosidad. ¿Listo? Y entonces en peligrosidad tenemos cuántas categorías o cuántos grados. 4, creo que son 4. 4, exactamente. Pues realmente son 3. Pero si ustedes los ven, 1, 2 y 3. Pero pues ya tiene la otra que ya son biológicos o tienen alguna resistencia. hay otro que es más que eso. Bueno, realmente en el antiguo, donde había el color verde, entonces manejaban 4. ¿No es cierto? Azul, Rojo, verde azul. y Amarillo. Amarillo. Exactamente. Entonces nosotros hablamos de, ¿se acuerdan? categoría Categoría, No, sí. el 1 ¿cuál era? El rojo ¿cuál era? altamente tóxico. El uno era Extremadamente tóxico. Extremadamente. Y el de abajo, ¿el de qué color sería? Media, Altamente tóxico. y- Amarillo altamente, Tóxico. Después seguía medianamente tóxico. medianamente tóxico, y luego Ligeramente Ya tóxico. eso era el verde, ¿no es cierto? Sí. Era el Verde ya verde en no. ese caso. Entonces, en lo nuevo, cuando Ya ya lo hablamos de quitaron. peligrosidad, hablamos de, entonces hablamos de qué color arriba, con el número 1, Rojo. rojo, y eso lo llamamos Altamente tóxico. Extremadamente peligroso. extremadamente peligroso. Ya no hablamos de Listo. tóxico, peligroso. Y ese es de color rojo. Y enseguida sigue, entonces ahí se divide en dos, uno que es 1A y 1B. Extremadamente ¿Listo? peligroso, ya no Entonces se también hace sigue con color rojo 1B, pero es, el siguiente sería el Altamente. altamente peligroso. Medianamente. peligroso, pero serían dos rojos. Ah, ok. ¿Listo? Dos rojos, 1A, 1B. Sino que en clasificación son 3. Sino que el primero se divide en dos. 1A y 1B. Y exactamente. Y entonces el segundo, ¿qué color sería? Ese sería el amarillo. El amarillo. El El amarillo. amarillo. Y ese sería Altamente tóxico. Peligroso. Medianamente peligroso. medianamente peligroso. Entonces, acuérdense, los primeros son divididos entre dos. Sí. Y el último sería entonces El verde. ligeramente peligroso con un color Azul. azul porque se elimina el verde. ¿Listo? Ah, ok. Entonces, para esas características. Eso sería más o menos los conceptos que nosotros vamos, pues hay muchísimos más, ¿no es cierto? Desde su plataforma, desde lo que ustedes encuentran en sus aulas, hay muchísimos más, ¿no es cierto? Pero eso sería. Bueno, los modos de acción, ¿se acuerdan? Sistémico y contacto. Entonces, ¿cómo sería? ¿Pero eso qué sería? Modo de acción. Modo y mecanismo. ¿Sí? No hay mecanismo de Exacto. Entonces, acción. ¿cuál sería la diferencia? ¿Cómo actúa y... Ay, ¿cómo es? Espera. Macro de cómo ingresa. ¿Cómo actúa y cómo ingresa? ¿Cuál, Pedro? Hablemos entonces, modo de acción, ¿cuál es? Cómo ataca la enfermedad. ¿Cómo entra- entra la enfermedad? ¿Cómo entra a la planta? ¿Sí? ¿Cómo entra a la planta? O no, ¿qué hace el producto sobre el Sobre el patógeno. sobre el patógeno? sistémico, él recorre, ¿El sistémico recorre? ¿Qué? o sea, por dentro de la O sea, planta. se apoya en Eso el es sistema correcto. vascular de la Sistémico. planta para... Si nosotros hablamos en plagas, entonces si hablamos de plaguicidas, un sistémico, el modo de acción sería que recorre a la planta. O sea, es en la planta y está ahí el producto en la planta. El otro es que si no toca la plaga no le hace nada, porque pues es por contacto. El otro es por contacto, ¿no es cierto? Y el otro. Sería ese. Entonces, el modo, por ejemplo, si hablamos de plaguicida, estamos hablando de ingestión. Uno es de contacto, ingestión, y el otro es sistémico, ¿no es cierto? Entonces, acuérdense, cada uno actúa de diferente forma. Entonces, ¿ese cómo se llama? Modo de acción. Y el otro se llama Mecanismo de acción. mecanismo de acción. Y ahí es cómo. El mecanismo de acción es cómo. Es que hace dentro del insecto, por ejemplo, que le afecta a las células, que le afecta a la Le mitocondria, ataca que le las afecta mandíbulas, Exactamente. le ataca la respiración. Exacto. Entonces, hay un modo nervioso, ¿no es cierto? Que para, ¿no es cierto? El otro. La síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas, inclusive dice, no me produce muda o la metamorfosis. La metamorfosis no, sino la electroesqueleto. Acuérdense el tipo de que tiene las plagas. Entonces, él lo evita y lo mata. Y el otro es Nervioso. el sistema nervioso. Sí, Y el es otro hay otro. el de. Se me olvidó. Ahí lo vamos viendo. Pero entonces el modo de acción, acuérdense entonces, pues desde la aplicación tenemos esos dos modos. ¿Listo? Pues acuérdense lo que estábamos hablando y lo que vamos a hablar con el profe. ¿Listo? Cualquier duda, pregunta, aclaración.
Después de hacer la teoría, ya como yo que en el cuerpo ya en la finca, pues ya la hacemos. ¿Listo? Listo, mi profe Jorge, muchísimas gracias. ¿Dónde viene la firma? Yo creo que, ¿dónde viene? Por allá. Entonces, por favor, yo creo que es importante, los que tienen maletas y las podamos dejar entre los carros, no hay problema si quieren dejarlas entre el carro blanco, no sé si tienen carro rojo también las puedan dejar. Claro. ¿Para qué? Para tratar de ir lo más livianos posible. De pronto que llevar el agua. ¿Sí? Los que tengan botas, mejor llevar botas, los que no, pues afortunadamente no ha llovido tanto, entonces no está tan húmedo. ¿Sí? Entonces no habría tanta necesidad. Por favor, tratamos de hacer un solo grupo compacto, no dispersarnos por un lado o por otro. Si vemos fruta, No se la coman. no comer. ¿Sí? No comer y no... Se aplicó ayer Puradán, entonces ese es un producto que se demora 3 meses en salir y se les puede intoxicar. No, mentira. Pero la idea es que no, al final miramos si hay algo. Bueno, ustedes vieron que el profe me imagino que les envió que ¿cierto? Sí. En el link de este mapa también, ¿no? Sí. Este es el mapa de la finca donde tenemos más o menos las ubicaciones de los cultivos. Ahorita estamos cambiando un poquito ya la ubicación de algunos cultivos, sobre todo porque se está implementando café también acá. Y vamos a cambiar un poquito algunas áreas con respecto a lo que se venía trabajando, ¿vale? Pero para los que de pronto no tienen la posibilidad o no han podido bajarlo, porque a veces el Google Earth no abre en todos los computadores porque tiene que tener una capacidad también. Entonces acá está el mapa de la finca. Como ustedes se pueden observar, a mano derecha que tenemos el municipio de Silvania, a mano izquierda tenemos el municipio de Fusagasugá. Para esta parte de encima quedaría Granada y hacia allá quedaría Bogotá, ¿vale? Si bate un poquito más hacia allá, un poquito más hacia la derecha, pero es como para que se ubiquen también geográficamente. Lo primero que vamos a hacer es una desinfección de calzado. ¿Para qué nos desinfectamos el calzado? Para evitar el ingreso de patógenos. ¿Qué tipo de patógenos? Hongos. Vamos desinfectándonos, por favor. Bye. Creo que fue listo. Vamos a comenzar por acá. Yo creo que las personas que han venido a la finca, nosotros hace más o menos unos 6 meses, no, un poquito más, como unos 9 meses hicimos la última salida de campo y esperamos porque se estaban implementando nuevas cosas. ¿Quiénes han venido? Se han dado cuenta que todavía no teníamos tanto semitecho. Ahorita, ¿qué es lo que pretendemos? Todo es este tipo de semitecho. Esto no es plástico, sino es lona plastificada que tiene una duración un poquito más alta que el plástico. Sin embargo, vamos a hacer un ensayo en esta parte con lona y en otra parte con plástico para revisar algunos temas fisiológicos dentro de la planta. Entonces, ¿esta planta de qué es? Gulupa. Este género ya estaba injertado, ¿cierto? Ya, vamos para allá. Principales enfermedades en Gulupa. Fusarium, roña por clavos, orión, antragnosis por coletotrichum, bacterias, normalmente por santomonas, y como que son las más importantes, ¿sí? Es una planta que realmente funciona bien y no se enferma tanto como otras especies que les da de todo. De pronto, ahorita vamos a ver también algo de alternaria, ¿vale? Mancha de aceite. Bacteria. La mancha de aceite es lo que son bacterias, ¿vale? Y normalmente esa bacteria sucede por santomonas. Cuando uno tiene un sistema productivo, creo que algunas personas les preguntaban ahorita por qué normalmente se dan los hongos.
principalmente por cambios bruscos de temperatura y humedad relativa. Si tenemos una humedad relativa alta, pero no hay cambio brusco de temperatura, no hay problemas de hongos. Pero si tenemos una temperatura, una humedad relativa alta y un cambio brusco de temperatura, ahí sí ustedes van a tener una cantidad de hongos terriblemente alta. Entonces ese es un tema que hay que empezar a trabajar con mucho cuidado. Cuando llueve, ¿qué pasa con las gotas? Quedan en la superficie o en las áreas de la planta. ¿Esa agua qué hace? Humedecer. Y esa humedad con temperatura es lo que va generándonos signos o síntomas. Sí. O signos y síntomas. Primero, No, pues, puede propiciar el ambiente. Pues. Primero, Síntomas. síntomas. Después uno ya empieza a ver el desarrollo de la enfermedad, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que en Gurupa antes nosotros la trabajábamos a libre exposición y que pues hay zonas del país donde se puede trabajar a libre exposición, pero acá teniendo una humedad relativa tan alta, ¿qué tocó empezar a hacer? Implementar semitechos. ¿Para qué? Para que cuando llueva la gota no se quede en la hoja. ¿Por qué queremos más este tipo de lona y no tanto el plástico? ¿Cuál será la diferencia? Biodegradable. Vía útil, temperatura. Uno puede ser vida Temperatura. útil, sí, Temperatura. temperatura. El plástico me va a calentar un poquito más, ¿sí? Sin embargo, nosotros vamos a hacer las pruebas, ¿sí? ¿Por qué? Sucede que por la zona de Boyacá, en Pitaya, empezaron a meter sobre todo plásticos. Bueno, en la zona de Boyacá y en Antioquia, en Jardín Antioquia, empezaron a meter plásticos. Ustedes se dan cuenta la distancia que hay entre la parte alta del plástico o de la lona y la cuerda. ¿Será lo mismo tener la cuerda más pegada al plástico o menos pegada? Ojo con eso, porque hay una diferencia muy grande. ¿Qué queremos? Que no quede tan pegada. ¿Para qué? Para que en esta parte también haya aire. Si no hay aire, ¿qué pasa? Que acá, ¿qué pasa si todos nos metemos a un bus y empieza a llover? La humedad relativa aumenta. Se concentra la humedad relativa y empiezan esas ventanas a ¿qué? A sudar. A sudar. Entonces uno desde que siembra un cultivo también puede manejar el tema de la humedad relativa. ¿Cómo se maneja la humedad relativa? Distancias de siembra. ¿Cómo se maneja humedad relativa? Dirección del viento. Muchas veces nosotros, y siempre hemos escuchado que en la literatura se dice que uno debe sembrar en dirección al sol. Para mí lo ideal es sembrar en dirección al viento. Porque ¿qué pasa con el viento? El viento pasa y lo que hace es sacarme la humedad relativa. Pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros tenemos casas o tenemos árboles que lo que me hacen es bloquear la entrada de ese viento. Y empieza a circular el viento y al final tenemos árboles. ¿Dónde se va a concentrar más la enfermedad? ¿Al inicio donde comienza el viento o al final donde termina el viento? Al final. ¿Por qué? Por la barrera que hacen Cortina. los árboles. Hacen como cortinas cortadas. Más concentración. Y porque todo el aire húmedo empieza a circular de aquí para allá, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el aire? Empezarse a llevar toda la humedad y se estrella contra esa parte. Y allá es donde voy a encontrar normalmente mayor casos de enfermedad. Eso es como cuando ustedes van a una finca y también tienen bateitas. En esas bateas, fijo, vamos a tener más problemas de enfermedad. ¿Por qué? Porque el viento pasa por encima y se forma un microclima en esas bateas. O cuando no está tan pegado a los árboles. Entonces uno desde que llega a una finca simplemente ya con observación empieza a revisar qué puede pasar. Si la humedad relativa es tan importante, yo cómo sé se salió el perro. Si la humedad relativa es tan importante, y yo llego a una zona nueva, ¿cómo podría yo saber si hay una alta o una baja humedad relativa en esa zona? Voy por primera vez. Llegué a Nariño. La primera vez que fui a ver Limón, yo no sabía cómo era la humedad relativa allá.
si es alta o baja. Llegué a Antioquia, algunos sectores de Antioquia, Amalfi, sí, Amalfi, a Urrao. ¿Cómo sé yo cómo es la humedad relativa en esa zona? Saliendo en la madrugada. Acabo de llegar. Hay dos maneras. No, la pendiente no. La velocidad del viento. Pero como la misma. Orientación, ¿no? La velocidad del viento es importante y uno que empieza a mirar árboles. Sobre todo si hay plátano y las hojas están rotas, ¿qué pasa? Hay velocidad de viento, ¿cierto? Y hay hartos vientos. Pero eso no me genera nada sobre la humedad relativa y no estamos hablando de viento, sino sobre humedad relativa. La vegetación. La vegetación, sí. En parte. Orientación, ¿no? Lo que nos hablaba ahorita que... Pero hay muchas orientaciones y no. ¿Qué les aconsejo? Pues vayan a un restaurante. Si la sal tiene arroz, ¿qué pasa? ¿Por qué le meten a la sal arroz? ¿No han visto que a veces uno llega a sitios y le va a echar la salecita al huevo para el desayuno o para la carnecita y no sale? ¿Qué pasa ahí? La humedad. La humedad hace que la sal como que se humedezca, porque no es que se compacte, sino que se humedece y no me sale bien por el salero. Ya desde un salero uno empieza a revisar cómo está la humedad relativa en un sitio. ¿Cómo más? Mirando los árboles. Si los árboles tienen musgo, ¿qué pasa si los árboles tienen musgo? Mucha humedad. Si no tienen musgo, No hay tanta humedad. si se dan cuenta acá el terreno, Ujú. hasta dónde está el musgo, tendremos alta o baja humedad relativa. Fíjense que uno llegando, y si no tengo con qué medir la humedad, ya empiezo a simplemente con visión empezar a mirar qué tengo, qué no tengo en la zona, ¿cierto? ¿Tenía que tener un higrómetro para medir humedad relativa? Probablemente, pero es la humedad relativa del momento, es la foto del momento. Pero esa foto del momento puede ser que llovió el día anterior, empezó a hacer calor en el día y pues ese día preciso la humedad relativa fue alta, pero en la zona la humedad relativa no es tan alta. ¿Por qué es importante entonces conocer esto? Porque yo ya empiezo a tener una idea de cómo puedo empezar a manejar cultivos en una zona específica, así yo nunca haya ido. Si tengo una alta humedad relativa, ¿qué voy a esperar encontrar? Hongos, enfermedades. Pueden ser hongos o pueden ser bacterias, ¿cierto? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Otro hongo importante que se me olvidó nombrarles en pasifloras es botritis. ¿Botritis? Botritis. Entonces cuando uno empieza ya a revisar, piense que estamos en conceptos básicos, ¿cierto? Y en temas muy básicos, ¿para qué? Para empezar a entender cómo yo puedo empezar a manejar una enfermedad en una zona. Pero primero que tengo que yo saber, uno, ¿tengo alta o baja humedad relativa? Porque si tengo alta humedad relativa, mis estrategias de manejo van a ser diferentes así tengo una baja humedad relativa. Dos, velocidad de viento. Entonces, alguien decía, ¿cómo me llamo si hay vientos o no hay vientos? La dirección de las hojas. Si hay plátano y si no hay plátano. Miramos otros árboles. Normalmente cuando uno mira los árboles y los ve un poquito inclinados o sin hojas hacia un lado, es porque los mismos vientos son los que empiezan a llevarse la humedad. Entonces uno ya a partir de ahí ya empieza a tomar decisiones. Uno dice, bueno, tengo una alta humedad relativa, pero tengo posibilidad de tener vientos, ¿cierto? Y si tengo posibilidad de tener vientos, pues yo instalo los cultivos conforme a los vientos y que me saquen la humedad relativa ahí, es mi primera estrategia. ¿Fácil o difícil? Pero resulta que yo llegué y ya el cultivo está instalado. Resulta que la pendiente, si quiero manejarlo con vientos, pues tendría que ir con la pendiente. ¿Y qué pasa ahí? Erosión. Entonces tengo que imaginarme otras estrategias adicionales. ¿Se acuerdan lo del bus? A mayor cantidad de plantas por hectárea, mayor o menor humedad relativa. Mayor. ¿Y las plantas del cultivo son las únicas que están dentro del cultivo? No. ¿Qué más encontramos? Arbences. Arbences. Entonces,
¿Qué debo empezar a manejar para saber manejar enfermedades? Arbenz. Control de arbences. Si yo no controlo arbences, jodidos. A veces yo voy y le aplico a la planta, controlo la enfermedad en la planta, pero resulta que una arbencia al lado es hospedera de la enfermedad. Pasan mis trabajadores y en los zapatos, en las botas, lo que hacen es que Transportarla. llevar el inóculo a otras partes y dejarme la enfermedad, y no voy a hacer nunca nada, no voy a romper el ciclo de la enfermedad. Entonces por eso es tan importante romper el ciclo. ¿Listo? ¿Qué otra cosa se les ocurre para manejar humedad relativa dentro de un lote? O que la planta por lo menos no sufra por humedad relativa. Buenos drenajes. Manejar Drenajes. manejar el riego. Porque resulta, pero primero vamos con drenajes. Resulta que si yo no manejo los drenajes y tengo un encharcamiento, ¿quiénes acá trabajan en flores? ¿Y qué pasa en flores cuando hay un reguero de agua? Más rápido se disemina el problema. O al ingeniero o al hidráulico que debe estar pendiente del Sí. tema, ¿cierto? Ojo, porque si acá tengo un charco, hay más probabilidad, aumenta la probabilidad de que yo tenga problemas de hongos. Y en muchas ocasiones esos problemas de hongos, ¿dónde se van a presentar? En la base Una planta. de la planta, del tallo. Puede ser en raíz o en la base del tallo. Entonces ahí es donde yo tengo que estar muy pendiente de lo que debo hacer. ¿Qué más se les ocurre? Riego. ¿Y yo cómo controlo el riego? Mirando, pues digamos que cuando Estableciendo como periodos según el tipo de suelo, A ver. se infiltre. Esto me acuerda de antier, que la semana pasada, el jueves que tuve la web conference de frutales. ¿Hay alguien acá de frutales? No. ¿Ah, sí? Pero no asistió a la web. ¿Será lo mismo en una zona que me caigan 1800 milímetros al año de agua, lluvia, a que me caigan 2000 milímetros, 2200? ¿Será lo mismo en una misma zona que me caigan 1800 en 6 meses a que me caigan en 3 meses? No. No. Y a veces nosotros vamos y miramos promedios, 1800 milímetros al año. Y en los libros dicen, el ideal para un cultivo es de 1800, altura de tanto, y nos nombran unos ideales. Por eso la palabra preferida de los agrónomos, ¿cuál es? Depende. depende de... Sí, el depende. No es lo mismo que me caiga hoy un aguacero de 8 milímetros en 20 minutos que me caigan 8 milímetros en 2 o 3 horas. Entonces, ¿qué empezamos a mirar? Capacidad de campo. Entonces, cuando uno coge el suelo y ya se da cuenta que el suelo tiene humedad, pero que no le sale la agüita, ¿qué pasa ahí? Ahí es donde estamos Está bien. Pero si yo lo cojo y me sale la agüita, ¿qué pasa ahí? Tiene excesos. Saturé el suelo y hay exceso de agua. Entonces, ¿qué pasa con los sistemas de riego? ¿Será lo mismo tener 2 pulsos al día de 10 con goteros de 4 litros hora a tener 5 pulsos al día más cortos o más largos? ¿Qué es mejor? Cortos. Cortos. Cortos y con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque dependiendo de la textura del suelo, el agua que va a pasar, ¿se me va a infiltrar o se me va por escorrentía? ¿Cierto? ¿Y eso tendrá algo que ver con enfermedades? ¿Será que la textura del suelo será importante para enfermedades? Sí, claro. Sí, claro. Por eso estos cursos, hasta que uno no tenga como otras bases, la idea es tratar de no verlos, porque uno ya empieza a integrar más conocimientos. Entonces,
el tema de riego es muy importante. El tema de tener el suelo una capacidad interesante de campo es muy importante. El tema de tratar de manejar los surcos para que la humedad no se me quede en un solo sitio es muy importante, ¿vale? Aquí nosotros estábamos peleando y peleamos mucho las últimas veces, me imagino que ustedes vieron esto, estaba lleno de enfermedades, pero ahorita las plantas están más sanas, simplemente colocando un semitecho. ¿Cuál será la diferencia entre colocar un semitecho y un invernadero? La temperatura. Temperatura. Que puede hacer un control más, o sea, en invernadero puede hacer un control más efectivo como de las variables, ¿sí? Creería yo, porque es que... ¿Se acuerdan de la palabra favorita Depende. de los agrónomos? Depende de... ¿Qué pasa si yo lo tengo completamente cerrado? ¿Qué tengo que meter inmediatamente? Sistema de riego. Si no tengo riego, plagas. Sí. ¿Puedo controlar un poquito más el tema de plagas? ¿Enfermedades? No. ¿Cuánto mide una espora de un hongo? ¿Quién la puede llevar? Los insectos, el viento, entonces eso, y por eso si fuera por tener un invernadero que no entraran hongos, los que trabajan en empresas de flores, porque hay hongos entonces dentro de los invernaderos. Si no deberían haber. Las condiciones dentro del invernadero. Ujú. ¿Se acuerdan lo que les decía el profesor comenzando? Hay un huésped, Sí. hay un inóculo y se presentan las condiciones, nada que hacer. Uno, los semitechos salen más baratos. Obviamente si uno lo pudiera colocar completamente, en invernadero, en pasitoras no funciona. Y les voy a decir por qué. Resulta que si yo tapo todo, ¿qué va a pasar con los vientos? No van a entrar. Bueno, no ingresan. No No hay ingresa. ingreso de vientos. ¿Y qué va a pasar dentro del invernadero? Aumenta la humedad ¿Dónde hay relativa más temperatura? ¿En un invernadero o por fuera? dentro del ¿Dónde invernadero. puedo tener mayor humedad? ¿O dónde debo tener normalmente más humedad? ¿Bajo un invernadero o afuera? Dentro del invernadero. ¿Por qué? Digamos que las condiciones están cerradas y no hay, digamos, no hay libre, no puedo sacar el aire caliente, digamos, y esto me hace condensación y más ¿Y quiénes están respirando? plantas. Entonces bajo un invernadero, manejar la humedad relativa siempre va a ser más complejo. No imposible, porque lo hacemos. A sacar aire caliente. ¿Qué hay que hacer? Abrir Poner cortinas, cortinas, sí. ¿sí? Mano de obra, tiempo, pero a mí no me interesa no tener enfermedades, no, ni siquiera. ¿Qué pasa en flores? ¿Necesitamos polinizadores? Sí. Ah, no. No, No. No. No, porque... En frutales necesitamos polinizadores. claro. Y si yo tengo un invernadero completamente cerrado, ¿y qué voy a tener ahí? Elongación de tallos más largos, Buenas plantas. sin flores, porque no voy a tener buena polinización. ¿Vale? Por eso esta técnica, ¿saben dónde se inventaron esta técnica de semitecho? ¿Y para quién? ¿Qué cultivo? En Colombia. No, lo he visto es en ganadería. No, yo lo he visto, yo lo empecé a ver en Gulup. Allí en Pasca. En Gulupa lo empezamos a utilizar muchos años después, pero muchos años después de cuando se comenzaron a utilizar. Esto comenzó en Urrao, Antioquia, para cultivos de tomate, de guiso. ¿Por qué? Porque se enfermaba mucho. ¿Y qué se dieron cuenta ya? Gente muy pila. Pues que si le ponían una cubierta, se les enfermaba menos. Pero al ponerle la cubierta, y allá la humedad relativa es muy alta, porque están en contra el Chocó. No sé si alguien tenga idea más o menos dónde se encuentra Urrao, Antioquia. Son límites con Chocó. ¿Cuál es la humedad relativa de Chocó? Casi del 90%. Todos los días llueve. En Urrao pasa eso. La mejor granadilla, nosotros empezamos a exportar granadilla gracias a Urrao. Empezamos a tener tecnología gracias a Urrao. ¿Y por qué? Porque a veces entre más complejidades tenga uno, más innovación tiene que hacer y más tiene que pensar en cómo soluciona para poder sobrevivir. ¿Y ahí qué hicieron ellos? Pues se dieron cuenta que colocando los semitechos no le caía agua a la planta, no tenían que tener sistemas de riego
y manejaba mejor enfermedades, ¿cierto? Pues nosotros siempre nunca habíamos tenido semitechos y siempre nos gustaba sin semitecho y éramos tercos. ¿Saben cuánto se bajan las aplicaciones teniendo simplemente un semitecho? Casi un 70% de aplicación para enfermedades. Ojo, una cosa son enfermedades y otra cosa son plagas. Pero como en esta no es la de plagas, me toca no explicarles de plagas. Ahorita vamos a mirar un poquito de plagas. Yo tengo que venir aquí. Me explica lo de herbología. Entonces, antes en Gulupa nosotros teníamos pérdidas por roña. ¿La roña cuál es el agente causal? Clavisporo. Clavisporo. Eso lo tienen claro, ¿cierto? ¿Qué es un agente causal? ¿Qué es un agente causal? Pues el ¿Se patógeno. acuerdan del síntoma y signo? Tenemos que tener eso muy claro. Entonces teníamos pérdidas hasta del 70% en fruta ya por culpa de roña. ¿Qué se empezó a hacer? Semitechos. ¿A cuánto bajamos? Al 15%. Se bajan las aplicaciones un 70% también. Y de uno más, feliz y sabroso. Si empieza a llover y tengo muchos trabajadores en la zona y los tengo acá trabajando, de pronto se puede mover un poquito la espalda, pero con un plástico se puede manejar, ¿cierto? Y podría empezar a manejarlo. ¿Cuál es el costo de un invernadero versus semitecho? Muy alto. Muchísimo menor. ¿Sí? Entonces, costo por hectárea de Gulupa bajo techo estamos más o menos hablando de 60 millones. Eso vale un invernadero para ¿cuántos metros cuadrados? ¿No? Por ahí para unos 80 metros más. Por ahí unos 150. No, 900 millones. por eso, imagínense. Y qué chéverísimo tener un invernadero. No, de Holanda también. Entonces fíjense nosotros ya como empezamos a manejar vientos, techos, pero resulta que otra de las enfermedades que nos estaban causando pérdidas graves en Gulupa se llama fusario. Ah, bueno, ¿qué más le pegaba a la Gulupa o qué más le pega a la Gulupa sin semitecho? ¿Gota? La botritis. Botritis. ¿A qué cultivo no le da botritis? Miren que a veces Gato. nosotros decimos, no, es que es muy difícil de manejar agronómicamente los cultivos, pero si yo les dijera, son 6 o 7 plagas las más importantes y son 6 o 7 enfermedades las más importantes. Y nosotros ni siquiera sabemos cómo funcionan las enfermedades, cuáles son sus ciclos biológicos, cuáles son sus comportamientos. Pues cómo queremos atacarlas o prevenirlas, por lo menos, ¿cierto? Entonces a partir del conocimiento uno ya, si yo ya sé que botritis actúa de tal manera, si sé que antragnosis, coletotricum actúa de tal manera, si sé que alternariam actúa de tal manera, si sé que cladosporium actúa de tal manera, puedo empezar a generar estrategias de prevención y manejo, ¿vale? Pero si yo ni siquiera sé, pues va a ser muy difícil manejarlas. Entonces, ¿qué pasa? Botritis es un hongo que también, si la flor se moja, perdió el amigo. Por botritis en pasifloras podemos tener hasta un 90% de pérdida de flores. Entonces imagínense uno perder esa cantidad de flores en un cultivo por una alta humedad relativa. Cuando se meten los semitechos, no sé si las personas que han venido a la finca, antes veíamos las flores todas mojadas y se les empieza a pegar el cáliz. Y al pegársele se empieza a dañar la flor, ¿sí? Entonces ahí es donde empezamos nosotros a tener los problemas de botritis. Aquí sí es un mosco que se le metió a la PPC que nos está empezando a meter. Cuando uno tiene invernaderos o semitechos, previene enfermedades, pero normalmente las plagas Se aumenta. Se aumenta. no todo es perfecto, ¿cierto? Pero es más fácil manejar plagas
en muchos casos que las mismas enfermedades. Entonces ahí es donde uno empieza a revisar el tema. Entonces es muy importante. Pero ¿cuál era el otro hongo que les decía yo que era muy limitante? ¿Cómo se llama? Fusario. Fusario. Resulta que las raíces de gulupa emiten unos exudados que atraen mucho las esporas de fusario. ¿En qué suelo no hay fusario? Creo que en el 99.9% de los suelos hay fusario, en mayor o menor medida. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esos exudados, las plantas exudan y ¿qué hace fusario? Como que Se ha traído por ahí. digamos se ve atraído y empieza a buscar heridas. Si hay heridas, ¿qué pasa? Ingresa y ¿qué hace fusario? Comienza como a extenderse, como a iniciarse, o ya por los palos. Tapa los. Ustedes les ponen una papa acá en la garganta y no pueden seguir comiendo y duran un mes con la papa ahí metida. Ni un mes, un día. No, para que dure un poquito más de un Con día. la papa. ¿Qué pasa con la planta? Se muere, ¿cierto? Tapa haces vasculares y eso tiene que quedar muy claro. Fusarium lo que hace es tapar haces vasculares. Entonces, pero si hay heridas, si no hay heridas, Fusarium puede ingresar. No puede ingresar. Y eso también tiene que quedar claro. Entonces, ¿cómo empiezo yo a manejar Fusarium? Podas, desinfectando tijeras. Si yo no hago un control cultural de desinfección de tijeras, lo que hago es empezar a llevar el patógeno de una planta a otro. Pero además de Fusarium, si yo no desinfecto tijeras, también podría llevar bacteria. Acá tenemos algunas hojas con bacteria. ¿Sí? Pero vamos a terminar primero con Fusarium y ahorita miramos bacteria. Entonces, ¿qué empezaron a hacer algunos agricultores? Sobre todo, esa sí ya se la vemos aquí a las personas de Pasca. ¿Qué empezaron a hacer ellos? A curiosear y empezaron a injertar plantas. Veían otra pasiflora y empezaron a hacer injertos y se dieron cuenta que hay raíces que Fusarium no las atraía, menos susceptibles. No tan resistentes, pero menos susceptibles, ¿vale? Vale. Y ahí que empezamos a ver que dependiendo de del injerto, pues yo podía tener o no tener Fusarium. ¿Con qué injertamos normalmente? Con plantas de chulupa. ¿Conocen la chulupa? Eso se da por allá en Huila, en tierra caliente. Pero ahorita se han visto otros tipos de pasifloras que tienen unos tallos que también son menos susceptibles a Fusarium. Y se están haciendo pruebas para mejorar un poco el tema de el injertado. ¿Qué pasa con la chulupa y qué nos pasaba al comienzo? Que se injertaba con chulupa, pero las producciones eran muchísimo menores. ¿Por qué? Absorben Pues la absorción de nutrientes era como ¿Y por qué? ¿La chulupa era más pequeña? las raíces son ¿De qué clima es la chulupa? Ah, tierra ¿De qué caliente. clima la gulupa? Empezando por ahí. Pero tienen razón en el tema de raíces. La raíz de la gulupa es una raíz fasciculada que ¿qué hace? Se extiende. La raíz de la chulupa, aunque es fasciculada, no se extiende tanto. Y es ahí donde tuvimos que cambiar un poquito las estrategias de fertilización en plantas injertadas o no injertadas. Ahora bien, ¿por qué también se puede dar temas de Fusarium? Además de las tijeras. ¿Qué otras heridas pueden generarse en la raíz? los insectos. Cuando los insectos. Insectos, principalmente chis.
Y estos son suelos donde, ¿qué pasa? ¿Dónde hay más chiza? ¿En un suelo arcilloso o en un suelo franco? Franco. ¿Por qué? Porque tiene más materia orgánica. Porque tiene mayor materia orgánica. Estos son suelos que tienen demasiada materia orgánica y al tener mucha materia orgánica tenemos muchas más posibilidades de tener chiza. ¿Y qué hace la chiza? Empieza a comerse la raíz y por ahí, por esas heridas, fusario no Ingresa. aprovecha. Entonces uno que debería controlar primero, la chiza o el fusario. La chiza. Para que no cause las heridas. Entonces muchas veces nosotros vemos que está la enfermedad pero no vemos ¿Qué está usando? cuál fue la causa. ¿Y qué tenemos primero que atacar? La causa, ¿cierto? Porque si no, nunca vamos tampoco a poder controlar efectivamente. Si tenemos tema de bacteria, sistémico o no es sistémico, entonces No, porque No, ataca las haces vasculares. fusario no es sistémico o no es sistémico. no porque no se presenta síntomas a la parte aérea, sino en la parte baja, ¿no? O sea, En la parte aérea se ve. Sí, claro. Claro. Pues el fusario no es sistémico, ojo. ¿Por qué? Porque ingresa por la raíz y él puede extenderse por los haces vasculares. ¿Qué pasa? Que los empiezas a taponar. Pero él no es que los tapone únicamente abajo. Empieza a taponar Desde arriba hasta también. donde llegue, hasta donde alcance a llegar. Bacterias por Xanthomonas, ojo porque todas las bacterias no actúan de la misma manera. ¿Son sistémicas o no son sistémicas? Las bacterias también ingresan, ¿no? Sí, porque vas como hasta, Pero hasta la hoja y como se puede ver. Es como la rostoria que sí es sistémica, porque el plátano. ¿Xanthomonas son sistémicas o no son sistémicas? Xanthomonas son sistémicas. Y lo mismo, si yo no desinfecto tijeras, ¿qué puedo hacer? Llevar la enfermedad de una planta a otra. En plátano no tenemos tallos, ¿cierto? Tenemos pseudotallos. Y ahí esas bacterias son felices, subiendo Para arriba y para bajando, abajo. ¿cierto? Pero Xanthomonas en pasiflora son sistémicas. Entonces, si una planta ya tiene la bacteria, ¿qué pasa? ¿Por dónde se está transportando la bacteria? Por los haces. haces vasculares. Entonces, ¿qué tengo que yo buscar? Un producto sistémico que me ayude a controlar la bacteria. Pues resulta que no tenemos muchos temas agronómicos en productos sistémicos que me controlen las bacterias, pero en plátano se encontró un producto que nos ayudaba a controlar bacteria y fusario, que se llama dióxido de cloro. No les voy a dar nombres comerciales. El dióxido de cloro es un producto que uno lo puede aplicar por la raíz o por las hojas y la planta sí lo puede llevar por los haces vasculares. Ojo, es un producto muy fuerte que normalmente si la planta no está bien nutrida, eso es como cuando ustedes están enfermos y se van a jugar un partido de fútbol. ¿Qué pasa? Queda Da la peor. pálida, ¿cierto? Lo mismo pasa con este producto. Es muy bueno, pero si la planta no está en condiciones, lo que van es a matarla rápidamente. Sí, no. A partir del plátano encontramos que era un muy buen producto. Permítame un segundito.